1.400 voluntarios, boinas verdes del ejército, el FBI, helicópteros con tecnología infrarroja, 90 días de búsqueda y al final, nada. Ni ropa, ni huesos, ni una sola pista. Eso fue lo que dejó la desaparición de un niño de 6 años en el parque más visitado de Estados Unidos. Y es solo el primer caso de los 5 que vas a conocer hoy. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos no lleva un registro centralizado de personas desaparecidas dentro de sus parques. No existe esa base de datos. Cuando un periodista lo preguntó por escrito, la respuesta oficial fue que cada parque gestiona sus propios registros, que no hay un sistema unificado, que no es su obligación. Eso lo descubrió David Paulides, ex detective de la Policía de San José, con más de 20 años en la aplicación de la ley. Paulides no empezó investigando desapariciones. Estaba trabajando en otra cosa cuando un ranger fuera de servicio se le acercó en un parque y le dijo que llevaba años viendo algo que no encajaba, casos que se cerraban sin cuerpo, búsquedas que no encontraban nada en terreno que debería haber dejado algo, patrones que se repetían y que nadie documentaba de forma sistemática. Paulides pasó los años siguientes recopilando casos de registros públicos, documentos FOIA y testimonios de familias. Los publicó en una serie de libros que hoy se llama Missing 411. No es ficción, no es una teoría de conspiración, son registros de casos reales con fechas, nombres, coordenadas y documentación oficial. Lo que tienen en común estos casos no es que la gente se pierda. La gente se pierde en la naturaleza, y eso tiene una lógica. Una persona desorientada deja un rastro, se mueve en círculos, encuentra agua y la sigue. Los perros rastreadores encuentran el olor y avanzan. Los equipos de rescate encuentran ropa, equipo, huellas, restos. En los casos de Missing 411, eso no ocurre. No siempre, pero con una frecuencia que Paulides documentó en más de 1000 casos, lo que debería encontrarse simplemente no está. El rastro termina. Los perros se detienen. La búsqueda vuelve con las manos vacías. Estos son 5 de esos casos. 5 parques distintos, 5 décadas distintas, todos reales, todos sin respuesta completa. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete antes de seguir. Lo que viene ahora no es fácil de dejar a medias. El Gran Parque de las Smoky Mountains no es un lugar remoto al que solo llegan los más experimentados. Es el parque nacional más visitado de Estados Unidos. 12 millones de personas al año recorren sus senderos, acampan en sus zonas habilitadas y hacen rutas que llevan décadas cartografiadas y señalizadas. No es el tipo de lugar donde desaparece alguien sin dejar absolutamente ningún rastro. El 13 de junio de 1969, William Martin llegó al parque con su padre Clyde y sus 2 hijos, Douglas, de 9 años, y Dennis, que cumpliría 7 años 6 días después. Era el fin de semana del Día del Padre. Habían planeado una ruta de 2 días comenzando en Cades Cove y estableciendo campamento en Spence Field. La familia hacía este tipo de excursiones con regularidad. Conocían el parque. El primer día transcurrió sin incidencias. Llegaron a Spence Field, montaron el campamento y pasaron la noche sin ningún problema. La tarde del 14 de junio, Dennis y su hermano Douglas se juntaron con otros 2 niños del grupo familiar. Los 4 decidieron gastarle una broma al padre de Dennis. Se separarían unos metros, se esconderían entre los arbustos y saldrían de golpe para asustarlo. Era el tipo de broma inofensiva
¿Qué hacen los niños en todas partes? Douglas y los otros 2 niños salieron de entre los matorrales y le gastaron la broma al padre. Dennis no apareció. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde. Había buena visibilidad, sin lluvia, sin niebla, sin viento fuerte. Dennis llevaba una camiseta roja brillante, pantalones cortos verdes y zapatos de tipo Oxford. Su padre estaba a menos de 50 metros. El parque seguía lleno de visitantes a esa hora. La búsqueda comenzó de inmediato. Primero, el grupo familiar. Luego, los guardabosques del parque. Luego, equipos de rescate profesionales. En los días siguientes, la operación escaló hasta convertirse en la búsqueda más grande en la historia del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos hasta ese momento. 1.400 voluntarios, boinas verdes del Ejército Americano, la Guardia Nacional de Tennessee, el FBI, helicópteros con tecnología infrarroja, perros rastreadores especializados traídos de distintos estados, 56 millas cuadradas rastreadas metro a metro durante más de 90 días consecutivos, 13.420 horas de trabajo de rescate documentadas, más de $70,000 de la época invertidos en la operación. No encontraron a Dennis, no encontraron su ropa, no encontraron huesos, no encontraron absolutamente nada. 2 testimonios llegaron a los investigadores en los días siguientes. El primero, un matrimonio que se encontraba en una zona del parque a varios kilómetros de Spence Field, reportó haber escuchado, esa misma tarde, un grito agudo y breve, no como alguien que llama a otra persona, como alguien que reacciona de manera involuntaria a algo que no esperaba. El grito duró 1 segundo. No pudieron localizar de dónde venía. No vieron a nadie. El segundo, un hombre que circulaba por una carretera cercana al perímetro del parque, dijo haber visto a un individuo de aspecto desaliñado que cargaba algo pesado y avanzaba a paso rápido hacia el bosque en esa misma franja horaria. Las autoridades investigaron la pista durante semanas. No llegó a ningún lado. Los archivos del FBI sobre el caso fueron desclasificados en 2022, 133 páginas. Entrevistas, informes de búsqueda, análisis de testimonios. El caso figura como sin resolver. No hay conclusión. No hay causa de desaparición establecida. Solo el registro de todo lo que se hizo y de que no fue suficiente. Dennis Martin habría cumplido 70 años en 2025. Nunca se encontró ni un solo objeto que le perteneciera. ¿Qué crees que pasó en esos 50 metros entre Dennis y su padre? Déjalo en los comentarios porque lo que ocurrió en California 12 años después tiene una respuesta todavía más corta y más difícil de ignorar. Yosemite National Park recibe más de 4 millones de visitantes al año. Sus valles y praderas de alta montaña son probablemente los más fotografiados de cualquier parque natural del mundo. Su sistema de rutas es uno de los más estudiados, señalizados y documentados de los Estados Unidos. Es un parque donde perderse, en la mayoría de las condiciones, requiere un esfuerzo deliberado. El 17 de julio de 1981, Stacy Arras tenía 14 años. Llegó a Yosemite con su padre George y un grupo de 8 adultos en una excursión organizada a caballo hacia los campamentos de alta montaña de la zona de Sunrise. Era un viaje planificado con guía incluido, alojamiento en los refugios del Servicio de Parques Nacionales y un itinerario claro. El primer día el grupo llegó al Sunrise High Sierra Camp, uno de los refugios de montaña más conocidos del parque, situado a 2.900 metros de altura. Era una tarde despejada
Las condiciones eran buenas. El grupo descansaba después de la jornada a caballo. En algún momento de esa tarde, Stacy le dijo a uno de los adultos que iba a dar un paseo corto hacia las rocas junto al lago para hacer algunas fotografías. El adulto la vio alejarse. Era un tramo de pocos minutos a pie desde el campamento, en terreno visible y conocido. Stacy Arras nunca volvió. La búsqueda comenzó esa misma tarde y se convirtió en una de las operaciones de rescate más grandes de la historia de Yosemite. Durante 9 días consecutivos, helicópteros sobrevolaron la zona en patrones de cuadrícula sistemática. Equipos de rescate rastrearon cada cresta, cada cauce seco, cada campo de rocas en el área de Sunrise Lakes y sus alrededores. El total de horas de búsqueda documentadas superó las 8.000. El coste oficial de la operación fue de $100.000. Solo encontraron una cosa. La tapa del objetivo de la cámara fotográfica de Stacy estaba en el límite del bosque, en el punto exacto donde se estimaba que ella había entrado a la zona arbolada junto al lago. No había nada más. Sin cámara, sin mochila, sin ropa, sin señal de caída, de accidente, de presencia animal, ni de ningún tipo de perturbación del terreno. Eso es lo que hace que este detalle sea tan difícil de dejar pasar. En terreno de alta montaña, a 2.900 metros de altura, sin zonas pantanosas ni masas de agua profunda en las inmediaciones, una persona sin agua tiene un límite de supervivencia muy definido. Una caída en terreno rocoso deja marcas en la roca y en la ropa. Un encuentro con un animal deja evidencia biológica. Un extravío deja un rastro que los perros entrenados siguen con precisión. 9 días de búsqueda con todos los medios disponibles del Servicio de Parques Nacionales. Y lo único que quedó de Stacy Arras fue la tapa de plástico de su objetivo fotográfico, sola en el límite del bosque, como si alguien la hubiera dejado ahí deliberadamente para marcar el punto exacto donde el rastro terminaba. Lo que los investigadores no pudieron resolver fue la implicación de ese objeto. Si Stacy entró al bosque con la cámara, ¿dónde está la cámara? Si la dejó caer al entrar, ¿por qué no hay más objetos dispersos? Si hubo un accidente inmediatamente después de ese punto, ¿por qué 9 días de búsqueda exhaustiva no encontraron absolutamente nada más allá de ese límite? El caso de Stacy Arras sigue oficialmente abierto. Hace 44 años. ¿Qué explicación le darías a esa tapa de cámara sola en el límite del bosque? Escríbelo en los comentarios. Y quédate, porque lo que ocurrió en un pequeño pueblo de Colorado demuestra que a veces intentar resolver un misterio te convierte en parte de él. Silver Plum es un pueblo de menos de 200 habitantes en las montañas rocosas de Colorado, a 80 kilómetros al oeste de Denver. En 1988 tenía una calle principal, un café, algunas casas y el tipo de silencio que busca la gente que necesita alejarse de algo. No es un punto turístico, es un lugar de paso o un lugar de retiro. Keith Reinhardt tenía 49 años, medía 1,88 m y trabajaba como periodista deportivo en un periódico de los suburbios de Chicago. Ese verano se tomó una excedencia, alquiló un local pequeño en la calle principal de Silver Plum, montó una tienda de antigüedades y fotografías enmarcadas y empezó a trabajar en una novela. Quería el silencio de las montañas y el ritmo lento de un pueblo pequeño para concentrarse. Poco después de instalarse, alguien del pueblo le contó algo sobre el local que había alquilado. El inquilino anterior había sido un hombre llamado Tom Young. Young había desaparecido sin dejar rastro casi exactamente un año antes, en las montañas cercanas, mientras hacía una excursión. El caso seguía sin resolver. Reinhardt era periodista. La historia le atrapó.
Lo que empezó como curiosidad se convirtió en investigación. Empezó a hablar con vecinos del pueblo, a leer los informes de búsqueda, a subir al monte Pendleton, la misma montaña donde Young había desaparecido, cada vez con más frecuencia. La novela que iba a escribir iba a tratar sobre Tom Young. El 7 de agosto de 1988, a las 4 de la tarde, Keith Reinhardt entró al único café de Silver Plum y habló con el propietario, un hombre llamado Ted. Le dijo que esa tarde iba a intentar llegar a la cima del monte Pendleton. Y antes de irse añadió una frase que Ted repetiría en todas las entrevistas posteriores. Si no vuelvo antes de que oscurezca, llama al equipo de rescate. Ted pensó que era una broma. Reinhardt tenía ese tipo de humor. Reinhardt salió del café en dirección a Pendleton Mountain. Nunca volvió. Los equipos de rescate alpino de Colorado iniciaron la búsqueda al día siguiente. Helicópteros, perros rastreadores y decenas de voluntarios locales cubrieron el monte Pendleton y las zonas circundantes durante 7 días. El terreno era difícil pero accesible. Las condiciones de otoño en esa altitud son exigentes, pero el cuerpo de un hombre adulto en esa montaña, vivo o muerto, debería haber dejado alguna evidencia en una búsqueda de esa escala. El 12 de agosto de 1988, mientras la búsqueda de Reinhardt seguía activa, una avioneta Cessna que transportaba a 2 de los voluntarios de búsqueda sufrió un accidente en la zona. Uno de los ocupantes murió. La operación fue suspendida ese mismo día. No se encontraron rastros de Keith Reinhardt. No se encontró cuerpo. No se encontró equipo, ropa, ni ninguna señal de su presencia en la montaña. Lo que ningún investigador pudo ignorar fue la estructura del caso. Tom Young desaparece en el monte Pendleton en 1987. Keith Reinhardt llega a Silver Plum en 1988. Alquila el local del desaparecido, investiga su caso, sube repetidamente a la misma montaña y desaparece él también, en el mismo lugar, con el mismo resultado. Un año después, la explicación más simple, que Reinhardt se perdió y murió de exposición, no resuelve la ausencia total de evidencia física. A esa altitud, en ese tipo de terreno, los tejidos tardan años en descomponerse. El equipo de montaña persiste décadas. Una semana de búsqueda organizada en una montaña de altitud moderada en Colorado debería haber encontrado algo. No encontró nada. 2 hombres, la misma montaña, 1 año de diferencia. Ninguno apareció. El monte Pendleton se tragó a 2 hombres bajo el cielo abierto. Pero a miles de kilómetros de allí, en Florida, el abismo no estaba en las alturas, sino bajo el agua, en una cueva de la que era, teóricamente, imposible no salir. Vortex Spring, Florida, 18 de agosto de 2010. Vortex Spring es un manantial de agua dulce en el noroeste de Florida, a unos 20 kilómetros de la pequeña ciudad de Boniface. Es un punto de buceo conocido, especialmente entre los especialistas en cuevas inundadas. Bajo la superficie del manantial se extiende un sistema de túneles y galerías cartografiado durante décadas por buzos profesionales. La entrada principal está a unos 8 metros de profundidad. Los tramos más alejados superan los 115 metros. La característica que define este sistema es también la que hace que el caso de Ben McDaniel sea tan difícil de explicar. Para salir de Vortex Spring hay exactamente una opción: volver por donde entraste. No existen salidas alternativas documentadas. Los pasajes más profundos terminan en paredes de roca maciza o en rendijas de menos de 30 centímetros
por las que no puede pasar un ser humano. Es una cueva con una sola puerta. Ben McDaniel tenía 30 años y llevaba buceando desde los 15. No era un principiante que se había metido en algo por encima de sus capacidades. Ese verano de 2010 había pasado semanas en Vortex Spring, viviendo en una furgoneta en el aparcamiento del centro de buceo y sumergiéndose casi a diario. El personal del establecimiento lo conocía. Era parte del paisaje cotidiano del lugar. El 18 de agosto de 2010, un miércoles, a las 7:30 de la tarde, 2 empleados del centro de buceo observaron a Ben McDaniel prepararse para una inmersión en el área del manantial. Lo vieron comprobar el equipo, lo vieron entrar al agua. Esos 2 empleados fueron los últimos en verle. Ben McDaniel nunca salió. Cuando al día siguiente se confirmó que no había regresado, se activó una de las operaciones de búsqueda subacuática más intensas registradas en ese tipo de entorno. Buzos de rescate especializados en sistemas de cuevas inundadas recorrieron la totalidad del sistema conocido. No una vez, varias. Cubrieron desde la entrada hasta los tramos más alejados y estrechos. Algunos de los buzos que participaron en la búsqueda eran considerados entre los mejores especialistas del mundo en su campo. No encontraron a Ben McDaniel, no encontraron su equipo, no encontraron ninguna señal de su presencia más allá del punto de entrada al sistema. Un experto independiente en cuevas inundadas que revisó el caso de manera pública declaró que no existe ninguna explicación física conocida que justifique que un buceador entre a ese sistema y no deje absolutamente ningún rastro, ni siquiera en los tramos más alejados. En una cueva sin salida alternativa, si algo le ocurre a un buceador en el interior, el equipo permanece, el cuerpo permanece, alguna evidencia permanece. No hay corriente que arrastre nada. No hay fauna capaz de hacer desaparecer un ser humano con todo su equipo en ese entorno. Lo más concreto de todo, los 3 tanques de descompresión que Ben había colocado en el exterior de la cueva para usar durante su ascenso seguían en su sitio cuando llegaron los rescatistas. Los había preparado antes de entrar. Son los tanques que se usan en la fase final de la subida, cuando el buceador ya está saliendo. Ben nunca llegó a la fase en que habría necesitado esos tanques. Nunca inició el ascenso. La familia de Ben McDaniel ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información que condujera a encontrarle, vivo o muerto. No recibieron ninguna pista que pudiera ser verificada. El caso sigue oficialmente abierto. Comparte este vídeo con alguien que crea que todo tiene una explicación racional. El caso que cierra este vídeo ocurrió también en Colorado, a menos de 200 kilómetros de donde desapareció Keith Reinhardt, y el detalle que dejó atrás es el que más preguntas ha generado entre todos los investigadores que lo estudiaron. Cache la Poudre River, Roosevelt National Forest, Colorado, 2 de octubre de 1999. El Roosevelt National Forest está en el norte de Colorado, a menos de 2 horas en coche de Denver. Es un bosque de uso público, con senderos bien marcados y zonas de picnic habilitadas. Miles de familias lo recorren cada fin de semana durante la temporada. No es un lugar inhóspito ni remoto. El 2 de octubre de 1999, Ali Natadero llegó al sendero del río Cache la Poudre con un grupo de adultos de su comunidad religiosa. Llevaba consigo a sus 2 hijos, Jocelyn, de 5 años, y Yarid, de 3 años y medio. Era una excursión de domingo, sin nada extraordinario previsto. Yarid Atadero tenía 3 años y medio, piernas cortas, paso lento, el tipo de niño que en un sendero de montaña va despacio
y necesita que un adulto lo lleve de la mano en los tramos difíciles. A mitad del recorrido el grupo hizo una pausa. Yarid, en lugar de detenerse, siguió caminando por el sendero hacia adelante, en dirección a un grupo de adultos que iba unos metros más adelantados. Alguien del grupo de su padre vio al niño acercarse a ese grupo delantero. Era el último avistamiento confirmado. Nadie del grupo delantero vio al niño llegar. La búsqueda comenzó ese mismo día. Cientos de voluntarios, rangers del servicio forestal, helicópteros y equipos de perros rastreadores especializados cubrieron la zona del sendero y toda el área circundante durante 4 días consecutivos. Se extendió el perímetro de búsqueda kilómetros más allá de donde un niño de 3 años podría físicamente haber llegado a pie. Los perros rastreadores siguieron el rastro de Yarid con precisión a lo largo del sendero hasta un punto específico. Ahí se detuvieron, no porque el rastro se hubiera debilitado, no porque las condiciones del terreno lo impidieran. El rastro de olor simplemente terminó en ese punto. Los perros no avanzaron más. No encontraron a Yarid. No encontraron ropa. No encontraron absolutamente nada. 3 años después, en junio de 2003, un grupo de cazadores encontró restos en una zona boscosa a más de 3 kilómetros del punto donde los perros se habían detenido en 1999. Había huesos y ropa. El análisis forense confirmó que eran de Yarid Atadero, pero lo que impidió cerrar el caso con una explicación convencional fue el estado de lo encontrado. La ropa no estaba desgarrada ni dispersa como dejaría un animal. Estaba doblada. Una de las zapatillas estaba del revés, con el calcetín todavía dentro, sin señal de haber sido arrancada del pie de un niño, ni de haber estado expuesta 3 años a las condiciones del bosque de la manera en que debería estarlo. Y la ubicación. Esa zona del bosque, a 3 kilómetros del punto donde los perros pararon, había sido rastreada durante la búsqueda de 1999. Estaba dentro del perímetro cubierto. Los investigadores de 2003 no pudieron establecer de manera satisfactoria por qué no se encontró nada en esa zona. En 1999 y 4 años después apareció ropa doblada con restos humanos. El análisis forense determinó que los restos eran de Yarid. No determinó causa de muerte. No determinó cómo llegaron hasta ese punto. El padre de Yarid, Ali Atadero, escribió un libro sobre la desaparición y los años posteriores. Tituló el capítulo sobre el hallazgo de 2003 con una pregunta que nunca encontró respuesta satisfactoria. ¿Cómo llega la ropa doblada de un niño de 3 años a un lugar que ya fue rastreado? Si llegaste hasta aquí, esto es exactamente el tipo de contenido que vamos a documentar cada semana. Suscríbete ahora y activa la notificación. El próximo video entra en un territorio distinto con el mismo patrón y no querrás encontrártelo sin contexto. 5 casos, 5 parques distintos, 5 décadas distintas, 5 búsquedas con todos los medios disponibles que terminaron sin encontrar lo que buscaban. Pero hay un elemento que se repite en 4 de estos 5 casos y que ningún investigador ha podido explicar de manera completa. Los perros rastreadores llegaron a un punto exacto y se detuvieron, no porque el rastro se debilitara, no porque el terreno lo impidiera, porque el rastro simplemente había terminado. En el caso de Dennis Martin, en el caso de Yarid Atadero, en múltiples casos documentados por Paulides en su base de datos, los perros entrenados para no detenerse hasta encontrar algo se frenaron en un punto del bosque sin ninguna característica especial y no avanzaron más. Eso no es una anécdota, es un patrón físico documentado que no tiene una explicación estándar en la literatura de búsqueda y rescate.
Ninguno de estos 5 casos tiene una explicación que responda a todos los datos al mismo tiempo. No es que no haya teorías, es que cada teoría deja algo sin resolver. Y lo que deja sin resolver no es un detalle menor, es la pieza central del caso. David Paulides documentó más de 1000 casos con características similares en parques y espacios naturales de Estados Unidos. El Servicio de Parques nunca respondió de manera oficial a su trabajo. Tampoco creó la base de datos centralizada que hubiera permitido verificar o refutar sus conclusiones. Esa base de datos sigue sin existir. ¿Qué crees que ocurrió en estos 5 casos? ¿Hay algo que los conecte o cada uno tiene su propia explicación? Escríbelo en los comentarios. Leo cada respuesta. El próximo vídeo entra en un territorio distinto del mismo país, mismo tipo de ausencia, otro tipo de lugar. Si no quieres perdértelo, suscríbete ahora y activa la notificación.